Buenas tardes, estimado auditorio. Bienvenidos a un programa más de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En contacto contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. Esta tarde, estimado teleauditorio, abordaremos la temática retos actuales en materia de seguridad pública. Y a manera de preámbulo, estimado auditorio, comentarles que la seguridad pública es un componente fundamental para el bienestar y la estabilidad de una sociedad. Consiste en la protección de los ciudadanos, sus derechos, bienes y la prevención de delitos y situaciones de peligro. Su objetivo principal es garantizar un entorno seguro y tranquilo para todos. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es fundamental para promover el desarrollo, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos en nuestra sociedad. Implica la coordinación y cooperación entre las fuerzas del orden, los sistemas de justicia, las instituciones gubernamentales y la participación activa de la comunidad. Por ello, la seguridad pública representa un desafío constante en nuestra sociedad actual. A medida que avanzamos tecnológicamente, nos enfrentamos a nuevas formas de delincuencia. Surgen retos cada vez más complejos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Uno de los principales retos en materia de seguridad pública es el ciberdelito. Con el crecimiento de Internet y la dependencia de las tecnologías de la información, los criminales han ampliado su alcance y han encontrado nuevas formas de cometer delitos. El robo de información confidencial, el fraude en línea y los ataques cibernéticos son solo algunas de las amenazas que enfrentamos actualmente. Otro desafío importante es el crimen organizado. Las organizaciones criminales se han vuelto más sofisticadas, globales y violentas. Estas redes delictivas se dedican a actividades como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la extorsión y el lavado de dinero, entre otros tantos delitos. Combatir el crimen organizado requiere de una cooperación internacional efectiva y un enfoque integral que aborde tanto sus aspectos económicos como sociales. De igual forma, la seguridad pública también enfrenta desafíos en términos de protección de los derechos humanos. Para ello, el gobierno y las fuerzas del orden deben trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos para garantizar una seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos. En resumen, los retos actuales en materia de seguridad pública son variados y complejos. Se deben abordar el ciberdelito, el crimen organizado, la violencia urbana y la protección de los derechos humanos de manera integral y colaborativa. Solo a través de una acción conjunta y una constante adaptación a las nuevas formas de delincuencia podremos enfrentar exitosamente los retos y garantizar un entorno seguro para todos. Como se anunció esta tarde, platicaremos con nuestros invitados sobre esta temática tan importante como los retos actuales en materia de seguridad pública. Quédate con nosotros porque empieza esta tarde nuestro programa. Y para platicar con nosotros sobre este tema de análisis, tenemos a docentes investigadores de nuestra alma mater, a académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Y es un gusto darle la bienvenida a catedráticos que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos sentimos honrados con su presencia y saludamos con afecto a la doctora Biela Castellanos Yagunlova. Bienvenido, doctora. Gracias. Al doctor Juan Carlos de León Pérez, quien también pues es jefe del Departamento de Vinculación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y del cual pues también forma parte de la organización de este programa En Contacto Contigo. Es una pieza fundamental para la elaboración de este programa. También le damos la bienvenida a su programa En Contacto Contigo. Y sin más preámbulo, para empezar esta plática que vamos a tener con nuestros invitados sobre los retos actuales en materia de seguridad pública, pues la pregunta obligada es, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos en materia de seguridad pública que enfrentamos en la actualidad? Para dar respuesta a esta primera pregunta, hay que señalar que el Estado tiene un compromiso muy importante. ¿Cuál es? El de combatir el delito para que nosotros, nuestra sociedad, viva en una mejor organización y logre una vida ordenada. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Además de lo que anteriormente magistralmente mencionaste, hay que detallar dos elementos importantes desde mi muy particular opinión. Primera, prevención del delito
y segunda, análisis de la investigación criminal. Estos dos elementos van a permitir fortalecer y dar ese salto desde el elemento punitivo, que es decir, atrapar al probable responsable de aquella persona que haya cometido un delito y pasarlo tras las rejas. Ese concepto ya ha sido totalmente anticuado. Necesitamos atacar los sistemas que sean necesarios para que, dentro de lo que cabe, que solamente se encuentren las personas con mayor alta tasa de criminalidad. Para poderlo conseguir, recalco que es necesario expresar dos elementos importantes: fortalecer la investigación criminal y prevenirlos. Doctora Biela, ¿y cómo ha evolucionado la delincuencia en los últimos años y cuáles son sus principales tendencias que usted ha podido observar? Bueno, a mí me gustaría complementar también lo que está comentando el doctor Juan Carlos acerca de cuál es la problemática y cuáles son los retos específicos del ciberdelito, pero principalmente del delito en lo general. Y pues estamos hablando de una realidad social compleja en todos los sentidos, una realidad sociohistórico-cultural compleja, con cuestiones muy arraigadas, muy difíciles de erradicar. Tenemos también un problema social de falta de recursos en los hogares y la falta de empleos. Eso por supuesto que pega muchísimo, porque bueno, a lo mejor las personas pueden tener sus valores marcados desde la infancia, y vamos a terminar en este tema posteriormente, porque creemos tanto, bueno, ahí hemos coincidido el doctor Juan Carlos y yo, que pues la raíz se encuentra finalmente en casa. Por supuesto que la delincuencia organizada, el ciberdelito, y por la parte jurídica, pues que el marco jurídico que nosotros tenemos, siempre el derecho va un paso atrás de la realidad, y necesitamos la experiencia histórica después de haber normado para poder replantear, ¿no? Cuál sería lo procedente para determinada conducta, ¿no? Dependiendo de la gravedad, dependiendo de la modalidad, pero hay algunas cuestiones que todavía están muy escurridizas, por decir. Si algún delito no se encuentra en ese catálogo de delitos que conocemos como Código Penal, simple y sencillamente no es punible. Entonces, esto, independientemente de esto, también otro reto muy importante es la capacidad, y estoy hablando en capacidad en números, ¿no? No solamente de los corporativos policíacos, sino de todo el sistema de justicia, tanto lo que se conocía como Procuración de Justicia, que es la parte que corresponde al Ejecutivo, ¿no? Y ahorita es un órgano autónomo, que son las fiscalías, y por otro lado, pues también en la Administración de la Justicia. ¿Por qué? Porque podríamos decir que pasan por un embudo, y eso es un tremendo problema de acceso a la justicia y por lo tanto de impunidad, ¿sí? Porque bueno, se lleva a cabo la conducta delictiva, llega la persona a donde le corresponde a pedir ayuda, pero toda esa estructura está rebasada, y ahí también entran otro tipo de cuestiones, por ejemplo también la negligencia, la corrupción, porque eso es un desvío de recursos financieros, materiales, humanos, de toda la instancia para la persona que llega y que no encuentra justicia, porque por ejemplo su caso es doméstico, regrese a su casa, ¿no? Y desafortunadamente son los delitos que más privan de la vida. Ahorita precisamente en el Día Internacional de la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, pues en Comalcalco hubo un terrible feminicidio, pero lo más terrible que en los posts en los que exhibí la noticia, o sea, los comentarios, pues de verdad que daban miedo, o sea, de verdad que daban miedo, no así polarizados, pero bueno, es que si está mala mujer, entonces se lo merecía.
Y dices, bueno, eso es lo que realmente... Y ahí es donde están los retos. Ahora, ya la parte de infraestructura, presupuesto, recursos humanos, capacitación, sensibilización, una formación específica para el cambio de paradigma que ya estamos viviendo desde el 2011 y que no terminamos de concretar. Es importante las investigaciones que se puedan realizar desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades para abonarle a que podamos contar con mejores mecanismos de prevención del delito. ¿Puedes comentarnos algo? Sí, doctor? por supuesto, claro que sí, doctor. Una cosa que hay que reconocer es que la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades siempre ha estado a la vanguardia. Tanto es así que contamos con maestrías y doctorados enfocados a fortalecer tanto los dos grandes ramas del derecho que podría ser el público y el privado. Y tocando lo que tú mencionabas, he visualizado algunas tesis de doctorado que tratan sobre la violencia intrafamiliar, de lo que aquí nos estaba mencionando la doctora. Un elemento que escapa todavía, que sería un reto, sinceramente, porque aunque sí se ha explorado, hay que indagar un poco más al respecto. Y sumado a la violencia intrafamiliar, doctor, tenemos también que tratar el tema del acceso de los estupefacientes, porque esos dos elementos que mencionabas, y también el del difícil acceso a la educación. Entonces la OJAT, las universidades, pero en nuestro caso, en nuestra alma mater, estamos viendo que tratamos de hacer nuestro esfuerzo para ir reduciendo poco a poco y hacer conciencia, primero, en la violencia intrafamiliar, que puede generar violencia de género y violencia juvenil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar preparando? Potenciales ciudadanos que puedan incurrir en acciones antisociales, inclusive de delitos. No queremos eso. Queremos que el Estado mexicano y sobre todo el Estado tabasqueño, nosotros como ciudadanos busquemos un orden, una paz, una cultura de paz, que es lo que necesitamos propiciar. Y estoy de acuerdo que nuestra división académica, junto con el esfuerzo de las universidades, estamos tratando de hacer eso. Precisamente adentrarnos hacia el elemento de la prevención para evitar entonces que los jóvenes se incluyan en la delincuencia organizada, que es un tema difícil y complejo de poder tratar. Yo estaba complementando lo que dijo el doctor Juan Carlos, pero usted me hizo una pregunta de cómo han evolucionado los delitos. Bueno, es que no solamente los delitos han evolucionado, ha evolucionado toda la sociedad y sobre todo en cuanto al desarrollo de las tecnologías, porque había cuestiones que simplemente eran imposibles, ¿no? Eran imposibles, como el caso de cuando nosotros como Estado nos volvimos punta de lanza, y yo no estoy hablando de un delito, pero pues finalmente ahorita ya no es una práctica permitida aquí en Tabasco, ¿no? Y en 1997, siendo el consejero jurídico aquí en el Estado, el doctor Gregorio Romero Tequextle, se hizo una reforma profunda e innovadora en el Código Civil y entre algunas otras cosas, por el avance de las tecnologías, es que, bueno, se abrió la posibilidad de sujetar, digamos, a un contrato civil, que, bueno, ahí ya hubo pues es por lo mismo, no tenemos la experiencia histórica, entonces la experiencia histórica te alcanza y te dice, por ahí no es, ¿no? Derechos humanos, ¿no? Como el derecho de filiación, de paternidad, de una serie de hasta derechos patrimoniales a los que la madre renuncia por su hijo, porque es producto de un contrato, no tanto en el vientre subrogado como en el sustituto, y en el sustituto estás hablando de que el niño es de la madre y del padre y crece en otro vientre, es decir, es otra mujer la que tiene el parto. Sin embargo, el hijo es biológicamente suyo, pero todavía un paso más allá es la madre subrogada, ella da el óvulo y da el vientre. Sin embargo, renuncia, ¿no? Y esto en su momento fue así como que el boom, así como que nos estamos poniendo, como les decía, normalmente toda la estructura jurídica, el desarrollo de la estructura jurídica es posterior a la experiencia histórica, ¿no? Y actualmente pues también tenemos un avance, pero tremendo, ¿no? Y desde ya estamos hablando de hace más de 10 años, de las tecnologías de la información y la comunicación,
el uso de la inteligencia artificial, que no, el problema no es el uso de la inteligencia artificial, sino el operador de la inteligencia artificial, porque por muchos candados que se pongan, si algún candado se destraba, o sea, puedes hacer barbaridades, ¿no? Con un dron equipado, ¿no? Todavía no logramos resolver el problema de los fraudes que son entre los continentes, por decir, o sea, cuando se trata de comercio entre personas de países distintos. Tenemos en el tráfico de personas, que es también uno de los temas que se tenía señalado para hoy. Ya lo habían dicho, ¿no? O sea, las redes se perfeccionan, podríamos decir, y entonces es mucho más fácil para una red organizada evadirse de una autoridad no tan organizada. El robo de identidad es una cosa terrible, es una cosa tremenda, espantosa también, porque pues, bajo tu nombre no solamente sacan dinero de tu banco o hacen uso de tarjetas clonadas, sino pues también pueden hacer toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el delito ha evolucionado, se ha sofisticado. Ahora podríamos decir, no estamos exactamente en Big Brother, pero sí un mundo nos observa. Por ahí me decía alguien, no, es que Alexa te graba todo. Pero hijito, desde que traes esto ya tú no tienes vida privada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestros datos y qué uso se puede hacer con nuestros datos? Y bueno, y pues igualmente en la cuestión de la medicina y todos los temas de la bioética que están así como que en parte se encuentran en una zona gris, porque todavía no hemos definido cómo lo podemos rehacer de una manera, plantear de una manera que sea bioética y adecuada. En un momento continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que el tema de hoy que estamos abordando con nuestros invitados son los retos actuales en materia de seguridad pública. Y es un honor para mí presentar a la doctora América del Carmen Pérez, quien se acaba de integrar con nosotros a esta mesa de análisis de este tema tan importante como es la seguridad pública. Y platicábamos hace un momento, antes de que nos fuéramos a la primer pausa promocional, que el ciberdelito ha aumentado en nuestro estado y para ello pues el mismo estado ha buscado legislar en este sentido y aparte ha buscado también a través de ciertos mecanismos jurídicos resolver esta problemática que enfrenta nuestra sociedad. ¿Podría comentarnos algo al respecto, doctor? Los cibernéticos, también tenemos nosotros responsabilidad a la sociedad. Yo una vez, una señora se me molestó y no decía no. ¿Por qué? Porque uno tiene que vigilar pues a los hijos, ¿no? No darle tanto en un momento dado que porque el niño de enfrente tiene esos aparatos técnicos y apenas el niño tiene 5 años, tiene 6 años, 8, no, ni siquiera todavía están ellos comprendiendo lo que están analizando. Entonces, yo considero que también, independientemente del Estado, también los padres también son responsables para observar qué es lo que está jugando el niño. Es más, ya cuando el niño empieza de 5 años, ver qué es lo que está jugando, qué tipo de juguetes. Otras partes, que me disculpen, hay amas de casa, que le prenden la televisión y lo sientan ahí en la sillita y ven de los robóticos y después ni ellas saben ni qué es lo que está viendo el niño. Pero el niño está grabando, no está analizando, está grabando. Y eso en un momento futuro, cuando ya empiecen a conocer todos esos instrumentos, entonces, ¿qué va a pasar con los niños? Los niños son tan, como le dijera yo, tan limpios de memoria y por eso captan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se le va a venir aquel reflejo y va a decir, no, pues yo ya empiezo el berrinche y quiero esto. Y desafortunadamente, pues a veces nosotros las mamás, con tal de aquietarlo, le estamos poniendo algo
Y nos ponemos a trabajar y lo dejan en la televisión. Y no están viendo qué es lo que está grabando el niño para un futuro, y ese va a ser la problemática. ¿Sí? Ok, le dicen al Estado, ciertamente el Estado también tiene sus mecanismos, pero nosotros como sociedad, como papás, mamás, debemos de ser también responsables de lo que nuestros hijos están mirando y están haciendo, y de lo que le voy a comprar. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Les voy a decir un ratito a desviar. El Día de Reyes, ¿qué compran? La pistolita, la ametralladora. Yo diría que le compraran un libro de cuentos, un cuadernillo de dibujos. Les gusta y ahí empiezan a dibujar. No, es que el niño, pues es que quería, no es que quería, soy yo, mira, vamos a sentarnos y mira qué bonito se dibuja. Y ya viste quién está aquí, ya viste la mariposita, y ahí te la vas llevando, porque son niñas inocentes y se están formando, están conociendo el mundo. Y le voy a dar a conocer las armas, aunque sean de plástico y que también traen esas bromas de agua, ahí es donde empieza el problema. Los videojuegos. Perdón, los videojuegos son otro. Es lo primerito que le regalan. Ahí viene que me disculpen, las madrinas, el padrino. Pero si el niño ni siquiera sabe manejar eso. Pero como tiene berrinche el niñito, pues hay que enseñarle. Somos nosotros responsables también, los papás y las mamás, honestamente. ¿Sí? Y obviamente también el Estado, porque permite tantos juguetes, pero no encontrabas tantas armas. ¿Sí? Como también en la niña encontraba la muñequita y ya después vinieron los cobros. Son muñecas muy bonitas, las Barbie, las Barbie, que ya no las juego. Las Barbie con la pareja. Y ya empieza la niñita de 4 años, 5 años. Que se van a casar. Ya este es el hijo, Yo le voy a comprar a mi hija libros para que dibuje, tampoco de que lea, para que dibuje, para que le llame la atención la primavera, los animalitos y todo eso. Y ella va a empezar a desarrollar otro tipo de pensamientos. Coincido con lo que dice la doctora América. Yo lo interpreto así, que es un cambio en el análisis del entorno social, a como nosotros lo sufrimos. Y tiene mucho que ver también, por ejemplo, en cuanto a lo que es tu pregunta de ciberdelitos, cómo lo estamos analizando si nosotros fuéramos ministerios públicos. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece palabras más, palabras menos en su segundo párrafo, que tiene que ser lo que es el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta, si es forma dolosa. Entonces necesitamos hacer ese encuadre o esa interpretación. ¿Cómo lo haríamos cuando estamos en el mundo del ciberespacio? Que es un espacio, que válgase la redundancia, estamos en un ámbito no material, ¿verdad? Estamos hablando de datos, en un aspecto de la virtualidad. Y ese es un tema difícil, puesto que dependiendo del significado de la conducta, vamos a ver si podemos materializar si esta procede o no. ¿Y qué pasa? Sucede ahora de que actualmente mucha de la sociedad, o bueno, quizás esté generalizando demasiado, pero una parte interesante de la sociedad, privilegia más no la interacción en su entorno social, sino que prefiere interactuar en el entorno virtual. En ese entorno virtual puede propiciar aspectos de la política criminal que todavía no han podido ser netamente analizados. Y es ahí que estamos en el rigor científico del mundo del derecho internacional y del mundo de la autorregulación, porque también podríamos caer quizás en algún tipo de vulneración de derecho humano. Y tomemos en consideración que en el mundo internacional hay 2 políticas actuales criminales que se encuentran en boga. El elemento punitivista, en el cual se requiere la sanción más fuerte y veraz o mordaz, si lo queremos mencionar, en contra de aquella persona que haya violentado algo, o bien el aspecto garantista, en el cual se reconoce que el delito no podrá ser
digamos, totalmente erradicado, pero sí en justa medida una sanción. Limitarse. Entonces, existe en algunos países varias posturas. Por ejemplo, si nosotros adoptamos una postura punitivista, que en su oportunidad México lo tuvo, por ejemplo, dice, primer punto, es concebido como un acto subversivo y de desobediencia al Estado. Segundo punto, el delito debe exterminarse por tratarse del peor de los males. Tercer punto, debe predominar la prevención general negativa, es decir, la intimidación. Y como último punto, el escarmiento y la anulación de toda voluntad rebelde. Ahora estamos haciendo una migración de ese elemento punitivista y estamos actualizando y fortaleciendo el elemento garantista, que vendría siendo los siguientes a grandes rasgos. Primer punto, el delito no puede ser totalmente erradicado. Se debe disminuir hasta límites tolerables. Segundo punto, la lucha contra el crimen no puede realizarse a costa de los derechos fundamentales. Aquí hay que hacer un señalamiento, ¿no? Negrita, cursiva, subrayado, porque vamos a tener que tocarlo en el tercer bloque. Y como último punto, la prima de la prevención, que sea retributiva, que sea preventiva, que sea abolicionista. Y no cualquiera está dispuesto a ceder que una persona que ha sido vulnerada, la víctima que tiene derechos de primera necesidad, quiera ceder en algún momento ese elemento que anteriormente podíamos denominar venganza, que está mal empleada, reconozco que está mal empleada el término de venganza, pero es lo que la gente desea o en su mente piensa, deseo que reciba también el mismo mal que yo tuve, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en un debate, porque nosotros lo que queremos es disminuir los factores de vulnerabilidad, disminuir los índices de desconfianza y sobre todo reconocer que los sistemas adversarial, el sistema anticorrupción, el sistema penitenciario, el sistema de justicia requiere mejoras, pero tampoco no hay que señalar de que todo este esfuerzo de estos nuevos sistemas que están trabajando en sinergia como un riel no sirve para nada. Es cuestión de darle el tiempo necesario para haber adelantado el fruto, ¿de acuerdo? Es mi opinión. Y actualmente, cuando hablamos del ciberdelito, escuchaba en las noticias de que un artista se estaba quejando de que le habían clonado su voz. Otra persona cantó un fragmento y de ahí agarró la voz de este cantante y la puso a su voz. Entonces, este artista se estaba quejando precisamente porque como no está legislado todavía estos softwares de inteligencia artificial, por ello es importante este tema de que en su momento se pueda legislar acerca de la inteligencia artificial, porque ahorita hasta tu propia voz te pueden clonar y pareciera que eres tú la persona que está hablando. Con filtro, con voz. Que está hablando y no es cierto. Puede ser que en un entorno virtual se pueda decir que es la persona, pero no es, porque están utilizando inteligencia artificial para clonar la propia voz de las personas. Entonces, en ese sentido se tendría que legislar. No sé qué piensa usted, doctora. Había platicado con el doctor Juan Carlos porque sí queríamos así como ir desarrollando para presentarles las diferentes facetas, podríamos decir, de estos temas, todos muy interesantes y que nos dan, pero para muchísimo, ¿no? Y vendrán más. Y vendrán más, pero por supuesto que vendrán más. O sea, empezaría yo por el enfoque garantista y punitivista que decía Juan Carlos, y me pasaría hacia esta parte de los ciberdelitos que nos preocupan a todos. De hecho, de las grandes reformas actualmente que se están trabajando en la Unión Europea son relacionadas precisamente con la regulación del uso de la inteligencia artificial, porque, como les decía, la inteligencia artificial no tiene algo malo, pero el operador es humano, ¿sí? Y la ambición, por mayor poder, por mayor éxito político, por lo que sea, puede llevar a las personas a transgredir los derechos, ¿no? Y ahora sí me iría yo con el enfoque punitivista, que es el tradicional, el ojo por ojo que decía Juan Carlos, ¿no?
Me mataste a un hijo, yo te mato uno, me violaste a mi mujer, yo te violo a tu mujer y a todas tus hijas, ¿no? O sea, esa parte, digamos, de la persona como tal, tomando venganza, quedó, digamos, que abolida en ese enfoque punitivista que tuvo su razón de ser. Efectivamente, es combatir la violencia con la violencia, porque se piensa que el delito es un mal social y por lo tanto tiene que combatirse, tiene que erradicarse. Si es posible borrar al delincuente de la faz de la tierra, dependiendo del delito, ¿no? Por supuesto que estamos también constreñidos por toda la serie de tratados internacionales que México ha suscrito y que ha ratificado, y entre ellos tenemos prohibida la pena de muerte. Por eso cuando un político dice, y ahora sí, vamos a meter a los violadores a la horca o a la guillotina, discúlpenme, los derechos humanos no son progresivos, no se retrotraen, ¿no? Si pensamos que todo acuerdo es una transacción, todo acuerdo es un contrato, un convenio, así, bueno, yo trabajo en el Instituto Estatal, además de la universidad, yo trabajo en el Instituto Estatal de las Mujeres, recibimos a mujeres violentadas, víctimas de trata, víctimas de violación, víctimas de violencia familiar, y nos han llegado varias mujeres de trata que precisamente fueron enganchadas a través de las redes, ¿no? Y niñas y niños que fueron enganchados a través de los juegos, de las plataformas de juego, porque tienen sus salas de chat. Entonces yo pienso que estoy jugando con un amiguito, platicando con un amiguito de 11, 12 años, diciendo tonterías, pero eso no es un amiguito, es un depredador que va por mis órganos, o va por mi cuerpo para explotarlo, o va para secuestrarme, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a nosotros todavía nos toca hacer una generación de transición de lo analógico a lo digital. Entonces, sí tenemos que incorporar lo digital en nuestra vida, pero lo digital todavía no tiene esa contundencia de la realidad, ¿sí? Sabes que prendes el aparato, lo apagas y la vida material continúa. Pero ya ahorita ya están entrando en la etapa adulta generaciones que nacieron ya, o sea que son nativos digitales. Y para ellos es tan contundente lo que pasa en las redes sociales, o sea, es tan importante para ellos que son capaces de privarse de la vida, ¿no? En cámaras, que son capaces de pegar un salto con tal de tener una buena foto y se matan, ¿no? Que son capaces, y ahí podemos hablar también de los delitos. Hay una carita así, que es como un Pac-Man, como el juego del Pac-Man que jugábamos, que se comía las bolitas, y entonces es como una sonrisa, ¿no? Y entonces, bueno, le rocío gasolina a este perro y lo quemo si me dan like, ¿no? Y todo el mundo like, arde perro, parde, ¿no? O como el niño que agarró o sea, denme like, denme un Pac-Man, algo así, y roció, pero de balas a todos sus compañeritos, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ya tenemos así como que dónde está la línea entre aquello que surge enteramente del pensamiento que nos construimos colectivamente y lo que sí forma parte de la realidad. ¿Qué papel juega la prevención del delito en la seguridad pública? Hay sus esquemas, pero yo partiría de esto. Si somos padres o vamos a ser papás es donde debemos empezar. No, como le dijera yo, esa rectitud exagerada, no, sino simplemente irlo canalizando a esa criatura que es inocente. Y lo primero que hacemos es que si el niño es que es berrinchudo, yo eso lo escucho, ay no, cuando estuve de Ministerio Público, es que es berrinchudo. Un momento, continuamos. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba a la doctora América qué papel jugaba la prevención del delito en materia de seguridad pública. ¿Podría comentarnos acerca de ello, doctora? Suena muy bonito cuando todo lo vemos en el orden jurídico de la prevención del delito. Lo que falta es aplicar la prevención del delito. ¿Sí? Eso es lo que nos debemos nosotros, ¿sí? También el factor de la familia
Nosotros somos responsables de nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué hacemos a veces? Estamos platicando y el niño ya viene a llorar y a esto, y lo primero que uno le da lo que encuentra. ¿Sí? Dulces ahí van. Por eso tantos diabéticos, tantos niños que están ya en la edad de 12, 14 años. El dulcito. Al rato otra vez la mamá sigue platicando por aquí, por allá, y otra vez el dulcito del niño. ¿Sí? La prevención, el Estado establece, pero la prevención también debe de ser la familia, el hogar. Y mientras no prestemos esa atención, es que como está chiquito, al rato se le va a olvidar. El día de mañana ya no va a hacer esas travesuras. Soñamos en un paraíso que después cuando despertamos, ahí es donde empiezan los conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué ese bandido? ¿Por qué el Ministerio Público me lo está encerrando? ¿Por qué esa mujer me lo está demandando de que le robó un anillo? Nosotros esa parte somos responsables, aunque no lo quieran aceptar. Somos responsables. ¿Sí? El niño inocente, el niño lo estamos formando. Al niño le vamos a enseñar cómo debe de ser una educación, una ética e incluso el amor hacia uno. ¿Qué pasa a muchos niños de 8, 10 años? Yo fui una vez a una visita y le dice, hijito, saluda aquí a la señora. Y se me quedó viendo y dice, yo sabía no me voy a saludar. Le digo, no te preocupes, hijito, pero dale un abrazo a tu mamá. Está bien. ¿Para qué? Grosero. Yo me quedé, ¿cómo es posible? Cuando dice, bueno, ya si tiene 15 años, cuando menos le doy una bofetada, ¿no? Pero ese chiquillo, y yo le dije después, mira, no lo tomes a mal, después vas a llorar. Mejor, pégale que él llore y que no llores tú el día de mañana. Considera tú que le tienes que dar la libertad perfecta. Una cosa es libertad y la otra es el libertinaje. ¿Sí? Que porque te está haciendo un berniche y estás tú atenta a tu televisión, a tu telenovela y eso, te voy a dar un obsequio. No, ahí estás mal. Apaga tu televisión y vas a platicar y le vas a decir, hijito, es que yo quiero ver este programa. Pues somos nosotros. Ahora, ¿qué hace el Estado? Tiene sus mecanismos. Pero ¿qué sucede después cuando el Estado, cuando las instituciones castigan? ¿Qué sucede? Van a la radio, mi muchachito no es, son unos ¿sí? Que hasta nos bendicen, ¿no? Hasta nos bendicen. Entonces, cuando yo estuve tantos años, yo le dije, señora, nosotros no somos los responsables, es usted. Si usted vio que el niño lleva algo, la niña algo a su casa, ¿qué no está pendiente de ellos? A mí me enseñaron, que ya soy a la antigua. Decía, cuidadito, llevaba un lapicero, hermano, que no era, hasta el lápiz que estaba mocho. Y ese lápiz. Ay, es que es de fulano, se lo vas a regresar. Ahorita no. Si ven el juguete, bueno, están viendo el juguete. Si están viendo aquello, no, está bien. Somos nosotros, esa es la parte primordial. Para mí, de mi punto de vista, somos nosotros. Pero ¿qué sucede? También algunas cuestiones dentro del mismo Estado. ¿Sí? Claro, al rato lo vamos a... Ya se va a ver su hijo. No quiero decir que hay dinero de por medio, ¿verdad? Sí, tienes razón. Me dejó reflexionando mucho lo que la doctora América nos dice y la verdad que sí reconozco esa sabiduría porque ha sido desviado un poco el análisis sobre lo que es el aspecto familiar. Quiero recomendar este libro a todos los compañeros y también a toda la ciudadanía. Se llama Psicopatología de la Violencia. Es muy bueno. Sí, es un aspecto más psicológico que jurídico, pero es importante atender las causas también, causas psicológicas, porque estamos encontrando patrones muy importantes que incitan a la violencia desde temprana edad. La ONU, desde el 2012, el Consejo Económico de la ONU ha establecido una directriz para la necesidad de formular estrategias e incluir políticas nacionales enfocadas en el desarrollo de la justicia restaurativa y la promoción de la cultura que fomente la utilización de ese tipo de justicia para solventar, sobre todo, autoridades policiales, judiciales, sociales y comunidades. Qué interesante. El gobierno de México hizo caso a lo que hizo las Naciones Unidas
y estableció el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. Está en internet, ahora sí, hay que aprovechar también las bondades del internet, a descargar eso para que todos nosotros comprendamos un poco más sobre qué es lo que está haciendo el Estado tratando de erradicar a través de la prevención social un ámbito más para poder solventar y hacer que personas propensas a delinquir o tendientes a no existen. Ahora, un debate importante es, bueno, creo que a todos nos sorprende que muchos ciudadanos se estén especializando en el mundo de la delincuencia. Eso es algo doloroso. Pero también existen servidores públicos y ciudadanos que también se especializan en la investigación para tratar de sorprender a aquellas personas que incurran en eso. Exacto. Y tomemos en consideración que aunque nosotros sabemos o hemos descubierto al probable responsable, la investigación es crucial. Porque si la investigación fracasa, aunque sabemos a toda duda, más allá de toda duda razonable, dirían, ¿no? Sí. Más allá de toda duda razonable, si fracasa la investigación, esa persona puede quedar libre. Y eso es lo que llamamos el giro, ¿no? Esa puerta giratoria de cual muchos ciudadanos se encuentran incómodos. ¿Cómo hacemos o qué es lo que se está realizando para que la investigación permanezca sólida y no se evada por una torpeza procesal? Se está especializando en algo que se denomina perfiles delincuenciales. Y otro dato importante para combatir los ciberdelitos, patrones o tendencias delincuenciales. Eso ha propiciado que el comportamiento de la seguridad de aquellos que colaboran, es decir, los agentes policiales y también la Guardia Nacional, milicia, municipal, etcétera, todos los agentes estén técnicamente establecidos en una serie de patrones establecidos, seriados, unos a unos, que se cumple etapa 1, etapa 2, etapa 3, para que así todo vaya en serie. Entonces, la Plataforma México es el switch único de investigación criminal que tiene actualmente el Estado mexicano. Y ahí se encuentra el Registro Nacional de Detenciones, el informe policial homologado, el análisis de los sistemas biométricos que actualmente tenemos, el Registro Nacional de Información Penitenciaria y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, porque de nada va a valer que tengamos todo eso si nada más lo vamos a constreñir y fracase el sistema penitenciario. Que es importante darle una segunda oportunidad a aquellas personas que por algún motivo, razón o circunstancias se encuentren en las cárceles. Y sobre todo que hay que reconocerlo, a veces sucede que pues muchas personas también se encuentran en la cárcel y después descubrimos que no lo son. Queremos evitar que inocentes vayan a prisión. Y ese es un tema, un enorme reto que necesitamos seguir cumpliendo. Bueno, pues precisamente para allá iba, porque empezamos por la parte tradicional, ¿no? Y también el doctor Juan Carlos y su servidor lo comentábamos que estamos en una etapa de transición, pero luego las etapas de transición llegan a ser muy largas, porque es un cambio de paradigma, pero hacer un cambio de paradigma en una sociedad que continúa con los mismos usos y costumbres y las mismas estructuras, digamos que lógicas o rieles sobre los que transita, ahí es donde de pronto nos tropezamos en la implementación de los modelos. ¿Por qué? Porque el modelo garantista, si bien el otro es así como, no, porque ¿qué te voy a reeducar? No te educaste en casa, te castigo, ¿no? En cambio, el modelo garantista va enfocado precisamente a la protección de los derechos humanos. Eso no quiere decir a la protección de los delincuentes, o sea, porque muchas veces así se ha interpretado, no es que los delincuentes tienen derecho, sí, tienen derecho a no ser torturados, tienen derecho a que el procedimiento con ellos se siga conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen varios derechos. Y nada más que estamos en un enfoque más pedagógico, más comprensivo de la complejidad del ser humano, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, ahorita con lo de la justicia terapéutica, que aquí en Tabasco también se está introduciendo,
para el sistema de adolescentes principalmente, ¿sí? Y para delitos menores que alcancen la sustitución de la pena, o sea, que alcancen la suspensión condicional. Y entonces dentro de esas suspensiones condicionales, pues también llevárselos a una parte terapéutica, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ir por lo mismo, se nos vuelve nuestra lógica y siempre que haya una situación vamos a reaccionar de cierto modo y entonces esto llevado a un extremo puede llegar a ser un delito violento, ¿no? Sin embargo, nunca aprendimos a verlo desde otra perspectiva, darnos cuenta que esto ya no me funciona o al contrario le hace daño a terceros y por lo tanto pues también me hace daño a mí, le hace daño a mi familia, etcétera. Y por tanto no hay una esperanza perdida con una persona que no haya rebasado cierto grado de gravedad en cuanto al delito cometido. Porque pues igual, si estás hablando de un torturador, un violador, un pederasta, pues vaya, en Europa todavía son como que más laxos, no estoy diciendo que estén soltando a los pederastas, pero de pronto en las defensas que ahí se esgrimen y todo esto, pues vaya, está mucho más avanzado. Nosotros estamos, ¿cómo decir?, afianzados todavía en el punitivismo, pero ya con una estructura, con una ley que fue modificada, con una constitución que fue modificada para introducir todo, o sea, toda esta cuestión de los derechos humanos que tampoco es nueva, es vieja. La Constitución de 1857 hablaba de los derechos humanos y sus garantías. Y un error técnico en 1917 nos hizo desvincularnos del sistema internacional y estamos de vuelta, ¿no? Y en cuanto a los retos que actualmente atraviesa la política pública y criminal, visto desde el cambio del paradigma, es precisamente que se haga efectiva esa presunción de la inocencia, que se haga efectivo el enfoque pro persona, y en cuanto a la investigación criminal, bueno, también, o sea, que se actualicen tanto los equipos, las tecnologías, los equipos, también como los conocimientos de las y los servidores públicos. ¿Por qué? Porque o sea, estábamos hablando de que mientras por una parte la red de ciudadanos, por decir, dedicados a actividades delincuenciales, se sofistica y se vuelve mucho más eficaz, pues del otro lado pues como que va quedando así muy desajustada la balanza, ¿no? Y pues además de la Constitución pues tenemos un marco normativo bastante bueno, pero a la hora de la aplicación ahí es donde nos falla. Yo creo que pues también juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con las perspectivas que favorecen a los grupos vulnerables a través de los mecanismos compensatorios y bueno, y que seamos más sensibles. ¿Por qué? Porque pensamos, es que eres abogado, a ti te toca nada más leyes, 2 más 2 son 4, o sea, son tantos años. Y no, es que nosotros trabajamos con la realidad social y tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y ese es otro reto también del sistema, que están trabajando cada vez más de manera multidisciplinaria. Al menos en lo que son políticas de género, pues ya están en otros estados y pronto va a estar en Tabasco algún día. El análisis de contexto que tú comentabas también, principalmente los feminicidios, y la tecnología pues juega un papel importantísimo porque las prácticas han cambiado, la vida ha cambiado, la educación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y ahí es donde nos tenemos que ir justamente a la casa, tenemos que irnos a la casa porque violencia que se genera en casa se va a reflejar en la escuela, se va a reflejar en la calle, ese niño crece, se va a reflejar en el lugar de trabajo, se va a reflejar en todas partes. Y no sé si quieran comentar algo más, compañeros. Sí, difiere un poquito, bueno, de ahí, la sociedad y el Estado son responsables. Los dichosos juguetitos esos que a mí me gusta buscar, qué es lo que inventaron ya para las criaturas, para entretenerlos, porque no estamos, que me disculpen las señoras, estamos en el chismito y el niñito anda por allí y abre la bolsa y lo primero que le entrega es monstruo, por decir así, y de otro, y que mata y mátalo y corre, lo esconde. Entonces, es sociedad y Estado. Sí. Esos juguetes que yo he visto, yo a mi nieto sí se los prohibí, ya ahorita ya tiene 15 años. Esos juguetes
nuevos. Oye, ¿qué es lo que le estás dando, ideando a la criatura de tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo estás formando mentalmente. ¿A dónde lo llevas? Juguetes que a veces ni siquiera son de aquí. Pero los papás quieren quitarlo. Y agradecer a nuestros invitados que nos pudieron platicar acerca de los retos actuales en materia de seguridad pública. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que este programa se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal de televisión abierta en el canal 35.1 y en el canal 35 de cable local. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.